Bueno, en este video vamos a resolver un ejercicio sobre composición de transformaciones lineales. El ejercicio dice lo siguiente. Sean las transformaciones lineales T1 definida de R2 en R3 tal que T1 de X1 X2 es igual a X1 menos X2 X1 más 2X2 y T sub 2 que está definida de R3 en R2 tal que T sub 2 de B es igual a la matriz 1, 0, 1 menos 1, 2, 3 por el vector B. Nos piden hallar la expresión funcional de T1 de T2 compuesta con T1, ¿sí? Nos piden esta composición, T2 compuesta con T1. Bueno, en primer lugar, fíjense que tenemos que la transformación lineal T sub 2 está dada en forma matricial, ¿sí? Y la expresión de la transformación lineal T sub 1 está dada en forma funcional, es decir, tenemos la expresión analítica de T sub 1. Entonces, como nos pide la expresión funcional de T2 compuesta con T1, o sea, lo que nos está pidiendo es la expresión analítica. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar, vamos a obtener la expresión analítica de la transformación lineal T sub 2, ¿sí? Bueno, para eso lo que vamos a hacer, nosotros sabemos que T sub 2 de B es igual a esta matriz, ¿sí? Por B. Esta matriz que aparece acá es la matriz asociada a esta transformación lineal. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, es considerar en este caso como T sub 2 está definida de R3 en R2. Bueno, vamos a considerar entonces un vector del dominio genérico de R3, en este caso X1, X2, X3, y lo que vamos a hacer es multiplicar la matriz por este vector. Entonces, bueno, para multiplicar esta matriz por, por esta otra matriz, lo que se hace es multiplicar primera fila, ¿sí? Primera fila por primera columna. Entonces hacemos 1 por x1, eso nos da x1, sería más 0 por x2, que eso se anula, más 1 por x3. Por lo tanto, la primer componente queda x1 más x3. Luego calculamos la segunda componente, que sería menos 1 por x1 da menos x1, más 2 por x2 quedaría más 2x2, más 3 por x3 que sería 3x3. De esta manera esto sería la segunda componente. Entonces fíjense que ya tenemos la transformación lineal T sub 2 expresada en forma funcional, es decir, tenemos la expresión analítica, ¿sí? Entonces, bueno, una vez que ya tenemos entonces definida la expresión analítica para T sub 2, ahora sí vamos a calcular la composición, ¿sí? Tenemos que hacer T2 compuestas con T1. Fíjense lo siguiente. Fíjense que para hacer esta composición T2 compuesta con T1, ¿sí? Lo que hacemos es primero partimos de T sub 2. Es decir, T sub 2 va de R3 a R2, ¿sí? Entonces, fíjense que acá lo que ocurre es que el codominio de T sub 2, bueno, obviamente coincide con el dominio de T sub 1, por lo tanto se puede hacer la composición. En este caso, la composición, ¿sí?, va a ir de R3 a R2. Por eso esta composición, ¿sí?, va a estar definida de R3 en R2. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para calcular esta composición? Bueno, vamos a trabajar con las expresiones analíticas de T sub 1 y T sub 2. Es decir, para calcular T2 compuesta con T1 de X1, X2 y X3, eso es lo mismo por la definición de composición, ¿sí? Es lo mismo que tener T1 de T2 de X1, X2, X3. Ahora, T2 de X1, X2, X3 nosotros lo tenemos definido. Eso es esta expresión que tenemos acá. Entonces nos va a quedar T sub 1 y nos va a quedar toda esta expresión, ¿sí? Toda esta expresión la copiamos acá. Entonces, a continuación lo que tenemos que hacer ahora es aplicar T sub 1, ¿sí? Y para eso, ¿sí?, la primer componente, que sería esta, va a ser nuestro x1 y la segunda componente, que es todo esto, va a ser nuestro x2. Entonces, como nosotros tenemos definido quién es t de x1, que sabemos que es esta expresión que aparece acá, entonces tenemos que hacer x1 menos x2. Bueno, pero x1 para nosotros ahora es esto, es x1 más x3. Entonces nos va a quedar x1 más x3 menos, que es este menos de acá, x2. ¿Pero x2 quién es? Bueno, ahora x2 es esto, es todo esto. Entonces sería menos, entre paréntesis, menos x1 más 2x2 más 3x3, ¿sí?
Y ahora vamos a poner la segunda componente. La segunda componente sería x1. Bueno, ¿quién es x1? x1 es para nosotros x1 más x3, que lo tenemos acá. Más 2 veces x2, pero x2 es todo esto. Entonces quedaría 2 por todo esto que aparece acá. ¿Está bien? Entonces, bueno, ahora lo que vamos a hacer es empezar a simplificar un poco esto. Tenemos x1 más x3. Y acá lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad distributiva. Vamos a distribuir el menos en cada uno de los términos. Entonces nos va a cambiar el signo. Nos quedaría más x1 menos 2x2 menos 3x3. Y de este lado nos queda, bueno, el x1 más el x3. Y acá lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad distributiva también. Y vamos a distribuir el 2 en cada uno de los términos. Entonces nos quedaría menos 2x1 más 4x2 más 6x3. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a agrupar los términos semejantes. En este caso, fíjense, acá tenemos lo voy a marcar con otro color. Tenemos x1, acá tenemos otro x1. x1 más x1 es 2x1. Acá tenemos x3 y tenemos menos 3x3. Eso te da menos 2x3, que lo puse acá. Y el menos 2x2, bueno, lo puse acá adelante. Y en la segunda componente, fíjense, podemos agrupar este x1 con menos 2x1, eso nos quedaría menos x1. Y después podemos juntar x3 con 6x3, eso nos da 7x3, ¿sí? Y bueno, acá estaría el 4x2. Entonces nos quedó que, fíjense entonces que la expresión analítica, ¿sí? O la expresión funcional de la composición es esta que aparece acá, todo esto. Entonces podemos escribir entonces que la composición, o sea, T2 compuesta con T1, está definida de R3 en R2, ¿sí? Tal que T2 compuesta con T1 de x1, x2, x3 es igual a toda esta expresión que es la que acabamos de calcular recién. Entonces de esta manera ya tendríamos hallada la expresión analítica de la composición.